Esto ya no es un simulacro, es una realidad devastadora la que está por enfrentar Ucrania y se está intentando preparar para esto. Hablamos de la región de Sumy, que se está preparando para una posible entrada masiva de las Fuerzas Armadas rusas. Incluso las señales de tráfico están siendo derribadas por las fuerzas ucranianas para intentar confundir a las tropas rusas de cómo encontrar la región y en dónde dirigirse. Como si a estas alturas no existieran los GPS, pero nos habla de un intento de desesperación ante lo que es una movilización masiva de las fuerzas rusas. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ya comenzó a reunir personal, según diversos informes, equipo de previsión en caso de una ofensiva masiva rusa. Según los datos de los que se disponen hasta este momento de la propia inteligencia ucraniana, se está reportando que están trabajando sin descanso, tratando de descubrir por cuáles flancos podría entrar el comando ruso mientras están realizando estas operaciones de contrainteligencia. Estamos al borde de una verdadera masacre ahora en otra región más, hablamos de Sumy. ¿Qué consecuencias va a tener esto para Ucrania y también para el mundo entero? Bueno, pues desde la región de Sumy ya están llegando varios informes que son bastante alarmantes sobre la preparación de las Fuerzas Armadas de Ucrania para lo que sería esta posible entrada ya próxima de las tropas rusas desde esta región. Son las notas que están circulando esta mañana, tanto por fuentes occidentales, ucranianas, rusas, coinciden en este tema de que las tropas y los equipos ucranianos están siendo trasladados más cerca de la frontera y que también están coincidiendo en que las señales de tráfico están siendo derribadas para intentar confundir a Rusia sobre cómo llegar a la región de Sumy. Pues esto nos muestra la gravedad de la situación. La inteligencia ucraniana está trabajando intensamente, sobre todo en esta zona, está intentando reforzar los flancos por los que pudieran ser sus puntos más débiles, pero lo que se les viene encima va a ser una verdadera masacre. Ya hay varios informes que hablan sobre esta ofensiva a gran escala rusa en Sumy, que surgieron tras un ataque de las tropas rusas precisamente ahí, a un lado, en la región vecina de Kharkov. Y este movimiento es lo que muchos ya están interpretando como parte de, digamos, una estrategia más amplia de contacto, de combate y también que intentaría obligar a Ucrania a utilizar sus armas de reservas. Si esto es cierto, entonces estamos hablando de que sería una trampa y parece que Ucrania está mordiendo el anzuelo, porque lo que estaría intentando provocar Rusia en este flanco a través de Sumy es que utilice todas las armas que le envió a la OTAN, y si esto es cierto, entonces seguramente vamos a ver con estridencia algunas notas de cómo Ucrania lanza un gran ataque con misiles ATACMS, con Storm Shadow, con todas las armas, digamos, más poderosas que la OTAN le ha mandado para que acabe sus suministros occidentales en este flanco. Y mientras que esto sucede, pues los grupos de reconocimiento y sabotaje rusos ya están mostrando una gran actividad en la zona. Tan solo ayer el Ministerio de Defensa ruso mostraba imágenes de cómo se están dotando a los misiles rusos con ojivas nucleares, que fueron las imágenes que pudieron ustedes ver al inicio de este podcast. Fueron maniobras reales, imágenes de hace no menos de 48 horas, en donde las fuerzas nucleares no estratégicas de Rusia ya están ubicándose en posiciones esenciales, dotadas de misiles tácticos con municiones especiales, obviamente con capacidad nuclear. Y esto nos está demostrando pues su capacidad para cumplir con lo que habían lanzado como una amenaza apenas hace unos meses sobre ya hacer este tercer despliegue de armas nucleares. La Fuerza Aeroespacial también realizó prácticas con estas municiones especiales. Ya hay patrullas aéreas nucleares en estos momentos. Son palabras mayores y estos ejercicios que fueron ordenados por Putin hace unos meses y que a lo mejor se habían quedado ahí rezagados, como bueno, quién sabe qué pasó con eso. Pues ahora estamos viendo en esta tercera fase que la escalada es real, la amenaza ya está desplegada y bueno, pues es un mensaje directo a la OTAN. Esta tercera fase, ya terminaron las dos anteriores, ayer comenzó la tercera de estas maniobras nucleares no estratégicas de Rusia. Comenzó el 31 de julio
en su tercera etapa y ya están preparándose para el uso en combate de este tipo de armas nucleares. Imagínense la gravedad del asunto. No son especulaciones, los videos, repito, son reales, incluso ya se está reportando en varios medios de comunicación. Estas primeras etapas tuvieron lugar en mayo, la segunda fase ocurrió apenas en el mes de junio y ahora estamos viendo ya el desarrollo de la tercera fase nuclear, ya en distintos distritos militares del sur y también en Leningrado. También las fuerzas aeroespaciales y la Armada ya están dotadas con esta capacidad nuclear. Estos ejercicios pues nos están mostrando que aquella amenaza que pensábamos que tal vez ya había quedado pues superada o que había sido solo un simple ejercicio, una demostración de fuerza, pues parece que es algo ya mucho más consistente. Y mientras que esto está sucediendo, pues en Ucrania la situación es bastante tensa, bastante crítica. La posibilidad de que Ucrania pierda en las próximas horas Sumy, que es una ciudad con más de 300,000 habitantes, pues es cada vez más inminente. Están trabajando contrarreloj. Seguramente están recibiendo apoyo occidental para intentar frenar esta embestida masiva del ejército ruso en la región de Sumy, que es una ciudad muy importante porque, repito, tiene casi 300,000 habitantes. ¿Por qué es crucial tanto para la OTAN como para Rusia tomar el control de esta región? Miren, Sumy, y no puede sonar repetitivo, pero sí es real porque Sumy no es solamente una ciudad más en el mapa de la conquista. Tiene una ubicación estratégica muy poderosa. Está justo en la frontera, en el noreste de Ucrania. Está compartiendo frontera con Rusia y eso pues la convierte en un punto crucial en la defensa y en las operaciones militares. Imagínense que en Sumy entonces estaría hablando de que hay un despliegue o una bodega de armas de la OTAN, que pues es una ciudad que está compartiendo frontera con Rusia. En cualquier momento desde ahí se pueden lanzar ataques con estos misiles de mediano y largo alcance de la OTAN, de corto y mediano alcance de la OTAN. Entonces, este hecho de que comparta frontera es lo que hace que lo vuelve también una posición ideal para lanzar operaciones contra territorio ruso. De hecho, Ucrania ha aprovechado ya esta ventaja de tener Sumy durante mucho tiempo. Desde ahí ha lanzado ataques a suelo ruso y está utilizando Sumy como un punto de lanza para cualquier posible posterior ataque. Miren, si en un punto la OTAN o Washington llega a aprobar el uso de armas a más de 300 kilómetros para atacar territorio ruso, uno de los primeros lugares que utilizaría Ucrania para hacerlo sería esta región Sumy. Entonces, las fuerzas ucranianas desde ahí están haciendo labores de inteligencia, pueden actuar rápidamente y esta región pues claro que se ha convertido ya en un centro neurálgico de todas las operaciones de inteligencia y contrainteligencia ucraniana. Por eso los informes ucranianos es que Rusia estaría desplegando una embestida masiva porque a como de lugar tiene que garantizar o quiere garantizar el control de esta región que es clave. No solo para Rusia, también para Ucrania y la OTAN. Y la acumulación de las tropas ucranianas ahí, incluso desprotegiendo otras áreas del flanco ucraniano, pues nos habla de un intento desesperado por no perder esta región, que además pues es grande en población, 300,000 habitantes. El fuego cruzado puede ser letal. Ojalá que sea el daño menor. Y hablando, por cierto, de las tropas rusas, lo que les comentaba yo ayer de este despliegue de misiles tácticos de la tercera etapa, pues no debe de echarse en saco roto porque nos habla acerca de nuevo de la gravedad de esta situación del despliegue nuclear, que no se quedó en el pasado. Usar armas nucleares tácticas en caso de una emergencia parece que ya es una opción real de Rusia, Alba, que tiene en estos momentos ya en su capacidad total. Es una demostración no solo de fuerza, sino que ya es una opción real de cómo estaría Rusia preparado en cualquier momento para utilizar armas nucleares de ser necesario. Así es, y como bien mencionas, pues es que no se trata de cualquier ciudad Sumy. Para los ucranianos, así como hay partes de Ucrania que se sienten más rusas, que se sienten más arraigadas a la cultura rusa,
Sumy es una de las ciudades ucranianas donde ellos se sienten completamente ucranianos, donde el fervor ucraniano es más fuerte. Es una de las ciudades de Ucrania en donde el nacionalismo está más fuerte. Entonces no es solamente que sea un punto de encuentro, porque tiene muchas comunicaciones, tiene las pocas vías férreas que le quedan a Ucrania, todas van a dar a Sumy porque es sumamente importante estratégicamente, como bien decías tú, está cerca de la frontera con Rusia, pero también tiene almacenes y también tiene fábricas en donde se fabrican maquinaria pesada y muchos productos químicos. Es un bastión industrial que es necesario para la OTAN y para Ucrania. De hecho, era una de las ciudades ucranianas, porque aún está. Es una de las ciudades ucranianas en donde aún se siguen produciendo cosas para movilizar un poco la economía del mismo país. Entonces, al tratar Rusia de capturar Sumy, no es solo un golpe al ego o al orgullo nacionalista ucraniano, al perder una de sus ciudades que más nacionales se sienten, que tienen el amor por su patria más fuerte. También les está dando un golpe a la OTAN porque pierden un bastión en el que ellos, aparte de tener comunicaciones que llegaban directo ahí, pues ahora lo va a tener Rusia, va a tener bajo su dominio todas esas bodegas y todas esas fábricas donde se hacían maquinaria pesada y los químicos que estaban utilizando. Entonces es un muy duro golpe, no solo para Ucrania, sino también para la OTAN, pero principalmente para las tropas ucranianas, porque perder una ciudad con el orgullo nacionalista tan fuerte sí les impacta. Es por eso que vemos la desesperación de tratar a como de lugar, pues de que las tropas rusas no encuentran el camino. De hecho, era una táctica que ya habían utilizado. Recuerdan, en los primeros meses del conflicto, había muchísimas notas y fotos circulando en la red de cómo los soldados ucranianos cambiaban las direcciones de los señalamientos en las carreteras, que era una táctica que estaban utilizando para perder a las tropas. Bueno, pero la tecnología ha avanzado muchísimo, entonces ahora pues no es necesario principalmente seguirse de la señalética de las carreteras. Claro. Tienen otra. Ya llevan coordenadas. GPS, claro. Exacto, llevan coordenadas, llevan otras. Pero eso es la muestra, el grito desesperado por tratar de retener un poco. O sea, ya es como, pues de perdido lo que aparezca. Si no podemos detenerlos, pues vamos a tratar de marearlos, vamos a tratar de confundirlos. Quien quite y en una de esas, en vez de seguir para Sumy, se regresan a Rusia. Sí, bueno, es parte de la estrategia. Claro. No nada más se trata de tomar Sumy. Eso me queda claro que lo va a lograr Rusia. El problema es el que tú dices, el del fervor del nacionalismo ucraniano, porque no es salva una región que quiera ser rusa. No. A diferencia de otras que sí quieren. O sea, como Lugansk y Donetsk, que ellos sí quieren. Sumy no. Hay partes de Ucrania que hay mucha población rusa o ucranianos que dicen, yo mejor quisiera ser del territorio ruso. Yo me siento más ruso que ucraniano. No es la cuestión en Sumy. Fíjate, tan tienes razón que yo estaba viendo, este es un portal ruso, de hecho. Se llama Top War y es un portal de inteligencia, pues participan en este foro militares rusos o especialistas en tácticas militares rusas. Y vean algunos de los comentarios rusos. Claro, utilizamos el traductor de Google para pasarlo al español y que así lo puedan ustedes ver. Algunas de las conversaciones, algunas notas originales incluso están en español, pocas, pero sí. Pero pueden ustedes ahora instalar esta nueva app para traducir cualquier portal a cualquier idioma. Mira, fíjate, parte del foro de la discusión. Tiene muchos comentarios la nota, pero la discusión es casi la misma. Que no entren en dirección a Sumy. Esto no es aconsejable, dice uno en el foro, ni desde el punto de vista militar, ni especialmente desde el punto de vista político. Dice, alguien contesta, porque en la guerra cualquier acción destinada a debilitar al enemigo siempre es conveniente y necesaria. Entonces, expliquemos de manera coherente a nosotros, los expertos del salón, que no entendemos por qué la entrada de nuestro ejército en la región de Sumy, o sea, del ejército ruso, desde la región de Kursk, es inapropiada desde un punto de vista militar y político. Comenta otro en respuesta, Alexei Lankusk, dice, bueno, por ejemplo, tomaron Sumy con casi 300,000 habitantes, suponiendo, ¿no? ¿Qué sigue?
es necesario mantener el control de la ciudad. Es necesario mejorar la vida de las personas de Sumy para que se sientan contentas con el bando ruso. Y es necesario atrapar a los numerosos seguidores de Bandera, o sea, ucranianos, en la ciudad y en los bosques. Si como punto intermedio de ataque nuestras reservas claramente no son suficientes para esto, como lo demostraron nuestros traseros en Lipsy y Volchansk. ¿A qué se refiere? A este sentimiento nacionalista extremo, que una cosa es tomar la ciudad, pero controlarla con un grupo creciente de personas que no se sienten probablemente feliz con la presencia rusa, pues es otro punto. Entonces, algo que también hay que comentar, Alba, que a mí me parece que Rusia no tiene interés en controlar Sumy. Yo creo que el interés aquí es porque le costaría demasiado. Una vez que lo toma, necesitaría dejar muchas reservas ahí, muchos reservistas para mantener el control. Yo lo que creo que es un interés sobre todo en neutralizar las bodegas de armas de la OTAN que están en Sumy y de alguna manera controlar las vías férreas, que todavía las vías férreas es un importante nodo de vías férreas Sumy. Entonces, sí, más que eso, controlar las bodegas y controlar las vías férreas, tienes el control de la movilización más importante que tiene Ucrania en este momento. O sea, destruir lo que hay de la OTAN ahí y asegurarse que no llegue más a través del tren. A través del tren, que es lo que le va a dar el gane en esta zona. Porque sí, Sumy es ucraniano. Es una de las ciudades con más fervor ucraniano. Dice nuestro amigo Meister 256. Pregunto, ¿por qué la encuesta da a entender que Ucrania no logra algo? ¿Es porque Ucrania está abandonada? Porque hablando en números, Ucrania no es ni la mitad su ejército del ejército ruso. Ucrania ha podido dar esta batalla porque no es Ucrania, es la OTAN detrás de Ucrania. Son 32 países que están apoyando a Ucrania con armamento, con tácticas, con sanciones, con todo para que pueda hacerle frente. Al momento que Ucrania le están retirando ese apoyo porque hay otros conflictos en el mundo, es lo que estamos viendo. Muchas notas en las que Zelensky sale a pedir que le envíen Patriots, a pedir que le envíen armas, a pedir que le envíen tanques, que necesitan dinero, que necesitan los F-16, porque en números Ucrania sola, amigo, aunque es muy duro, muy cruel, no puede contra Rusia porque su ejército es mucho menor. Es como si ponemos el ejército de China con el ejército de Taiwán, aunque Taiwán es parte de China porque mismo Estados Unidos lo reconoce. El ejército de China es uno de los más grandes del mundo o el más grande del mundo. Entonces, en números, por supuesto, Taiwán necesita el apoyo de Estados Unidos, necesita el apoyo occidental y necesita el apoyo de los aliados para hacerle frente porque no tiene la capacidad ni económica, ni en números de hacerle frente a uno de los ejércitos más grandes del mundo. Pasa lo mismo con Rusia y con Ucrania. Ucrania es mucho más pequeña, no tiene la capacidad en números de hacerle frente al ejército ruso y tampoco tiene la capacidad económica de hacerle frente al gasto en defensa que hace Rusia por ser más pequeño. Entonces, por eso necesita que la OTAN y sus aliados le sigan ayudando. Pero a la OTAN y todos los aliados que tiene Ucrania en este momento, pues les ha surgido otra guerra, otro conflicto de un socio que les es más redituable, que es Israel, y entonces estamos viendo cómo este conflicto avanza sumamente rápido y ya estamos viendo notas en las que Zelensky ya está hablando de que es importante que le pidan a Rusia que se siente, de hecho ya mandó a un funcionario de su gobierno a China para tratar de mediar la paz, cuando ya lo había rechazado. Ahora ya le anda haciendo ojitos al Papa después de que salió y lo comparó con el Papa del pintor austriaco para que le ayude a mediar la guerra, porque él mismo sabe que sin la ayuda internacional, sin la ayuda de la OTAN, él no puede hacer frente a este conflicto. Bueno, imagínate, Alba, si no es así, que la OTAN le prometió a Ucrania 60 aviones. Yo no sé de dónde salió la cifra de que ahora Ucrania Zelensky dice que le prometieron 120. Bueno, él sabrá. Hasta donde yo me quedé le prometieron 60. 60, 120, da igual. No le han entregado ni 14, ni 16, vaya. No. Supuestamente iba a recibir los primeros 14. Ya vieron uno volando en suelo ucraniano, en espacio aéreo ucraniano muy cerca de Rumanía. Muy probablemente lo único que hizo es la vuelta en U. Se salió de Rumanía un ratito y se volvió a regresar para que no lo volaran. De que no lo bajen. Por supuesto, porque no tienen suficientes Patriots para defender a los F-16.
más allá de eso, los medios de comunicación están hablando mucho de cómo va a cambiar la llegada de 14, digo, apenas una docena para ser realistas, seguramente, de F-16 el conflicto. No va a cambiar absolutamente nada, Alba. Porque el mismo Zelensky dijo que necesita al menos 190 F-16. Le está diciendo a la OTAN que gracias, pero que eso no es suficiente. Que necesita que le den al menos 190 F-16 sí, porque Rusia ha destinado 300 aviones para el conflicto en Ucrania. Nada más para el conflicto en Ucrania. Entonces, según Zelensky, para hacerle frente a esos 300 aviones con 190 a la libra, han de ser muy abusados sus pilotos, donde con 190 podrán hacer frente a 300. Los números no cuadran, pero evidentemente estaríamos hablando ya de que el conflicto se pone interesante. De esos 190 que dice que necesita, hoy solamente tiene en papel una docena. Entonces, no es que querramos decir que Ucrania no tiene derecho a ganar nada. A ver, pero seamos realistas, ¿cómo va a ganar con tan pocos recursos? Simplemente llevaron a Zelensky o Zelensky llevó a Ucrania a un callejón sin salida. De hecho, por eso es la encuesta de esta mañana. ¿Crees que la OTAN podrá lograr que Ucrania resista en Sumy? Porque finalmente se trata de eso. Se trata de la OTAN, no se trata de Ucrania. Y las opciones son sí, puede lograrlo o no, Ucrania está sola o no estoy seguro. Finalmente hay una opción ahí por la que tú puedes votar, amigo. Sí, la OTAN puede lograrlo o no, Ucrania está sola. ¿Qué opina la gente? Gracias a todos por participar. El 78% cree que no, que Ucrania está sola. El 14% no está seguro y el 8% cree que sí, que la OTAN lo logrará. Bueno, Alba, imagínate si no está sola en estos momentos Ucrania, Zelensky. Imagínate si no es este el mejor momento que Rusia puede tener para atacar uno de los flancos más importantes como Sumy, justo a la espera de que el Pentágono ha advertido que en las próximas 48 horas, no sabemos cuándo, ¿verdad? Pero dicen ellos eso. Bueno, la última vez dijo 72 y fueron más de 100 horas. Le falló el conteo. Pero de que pasó. Pasó, sí. De que pasó. Están a la espera de un ataque inminente. Olvídense, no solamente de Irán, de los hutíes, de Hezbollah y probablemente Hamas haga algo. Son 4 frentes al mismo tiempo. Probablemente desde Siria, desde Irán, desde Yemen, desde Líbano y lo que hagan en Palestina al mismo tiempo. 5 flancos contra Israel. Leía yo unas notas en la mañana, Alba, en donde fuentes de Axios revelaron que en la última visita de Netanyahu a Biden le había dicho que contara con que iba a ayudar a Israel a defenderse, pero que si el conflicto escalaba, que no esperara Netanyahu más ayuda, que esa sería la última. Bueno, pues apenas se fue Netanyahu y a la semana explotó este conflicto con Irán. Entonces, pues parece que lo tiene sin cuidado, ¿verdad? Claro, es como la señora que va con su hijo travieso a otra casa y en vez de decirle a su hijo, cálmate, le dice, te va a regañar la señora. Te va a regañar la señora. Y no hace nada, exactamente así. Y cuando el niño hace algo, la señora se ofende si le dicen algo acerca de su niño, que es lo que ha hecho Estados Unidos todo este tiempo. Se ha ofendido cuando la Corte Penal Internacional lo puso en la misma línea que puso a los de Hamas. Cuando la ONU salió y dijo que era un genocidio, fueron los primeros ofendidos y luego sale, no, es que ya está over the top y le siguen mandando las armas. Pues que se pongan de acuerdo. La economía global se está tambaleando al borde de una nueva crisis al parecer, y lo que ocurrió este primer viernes de agosto ya dejó a todos preguntándose si estamos al borde de un verdadero colapso económico mundial. Parece que alguien nos engañó y en grande. Y vamos a ver quién. Porque este viernes los mercados financieros globales colapsaron todos en una caída dramática que ha sido bautizada ya como el Viernes Rojo. ¿Qué pasó? ¿Y por qué deberíamos de estar tan preocupados? La magnitud de la caída que vimos en los principales índices bursátiles durante el fin de semana ya encendieron todas las alarmas posibles y están sugiriendo que podríamos estar ante el preludio de una nueva recesión global gracias que al parecer alguien ocultó datos esenciales de una de las principales economías del mundo
y todo indica que fue con fines electorales. Y ahora el mundo entero está al borde de una crisis global. No exagero, déjenme mostrarles. De hecho, muchos están hablando, o ya casi todos, de esto, porque ayer, por ejemplo, Japón, Estados Unidos, Europa, muchos otros países registraron pérdidas enormes, marcando el peor día del mercado que se había tenido en años. Nadie estaba realmente preparado para números así, sobre todo en estos momentos en donde se supone que nos habían dicho que la economía se estaba componiendo. Entonces, ¿qué nos dicen estos números? Primero, pues el Nikkei japonés, que ha estado en una montaña rusa de caídas consecutivas, ayer perdió más del 5% en unas cuantas horas, 5% en un solo día. Es una caída de más de 2.100 puntos. En Estados Unidos pasó lo mismo, fue garrafal. Estamos hablando, por ejemplo, del índice Dow Jones, el S&P 500, el Nasdaq y Russell, y también se sumergieron en la zona roja todos estos, todos empezaron a marcar con números rojos. La historia no fue diferente, por ejemplo, en Europa. El mundo comenzó a colapsar en las bolsas de valores. Este tipo de afirmaciones, de notas en todos los mercados del mundo, no fue una exageración. Todas estas caídas fueron afectadas en todo el planeta. Alemania, Gran Bretaña, Francia, todos tuvieron la misma historia. El índice ponderado de Taiwán, por ejemplo, se cayó en 1,000 puntos ayer. Eso equivale, para tener una idea, al 4% en un solo día. Subir una fracción puede costar meses. Perder 4 puntos en un día es poderosísimo, es grave. Estamos viendo una tendencia global de mercados en caída, y esto, por supuesto, que también es muestra de un síntoma de un colapso o una crisis económica mundial. El peligro de que esto ocurra cada vez es más latente, y la situación laboral, para acabarla de amolar, como decimos en México, pues no pinta mejor. El mercado laboral en Estados Unidos muestra señales de mucha tensión. Los datos recientes que liberaron revelaron que más estadounidenses que nunca están solicitando los beneficios de desempleo. Es decir, no hay generación de empleo suficiente en Estados Unidos. El índice de desempleados o de personas que no logran pues encontrar un trabajo está creciendo, y la asistencia social está aumentando. Los reclamos semanales ya superaron las 249,000 solicitudes. Imagínense, para tener una idea de lo grave que es esta situación y hasta dónde está llevando este aumento tan grande, que supera el rango típico, que era de 194,000 a 245,000 solicitudes. ¿Saben por qué esto es tan preocupante? Porque más solicitudes de desempleo lo que nos dicen es que hay menos trabajos disponibles y que la economía está en declive. Y las nuevas aplicaciones de desempleo ya están alcanzando un máximo de 11 meses. 11 meses, eso significa que la creación de empleo ya se ha estancado. Pero eso no es todo. Aquellos que aún tienen un empleo tampoco están exentos, lamentablemente, de malas noticias, porque los salarios y los beneficios están creciendo a un ritmo mucho menor al 1%. Es el más bajo en 3 años. Entonces, para quienes esperan un aumento de salario en los Estados Unidos, por ejemplo, es mejor que mantengan esas expectativas bajas, lamentablemente, porque aunque el desempleo sigue siendo relativamente bajo, si lo comparamos, por ejemplo, con otros lugares, porque está rondando en el 4% en Washington, pues en los números que Washington lanza, pero el nuevo conjunto de datos lo que nos habla es de un mercado laboral que está bajo muchísima presión. ¿Y saben qué pasa con la manufactura? Otro colapso. La actividad manufacturera también está disminuyendo mucho en Estados Unidos. Claro, si el desempleo aumenta, baja el poder adquisitivo, la gente compra menos y la industria manufacturera, por supuesto, que sufre. El índice de gerentes de compras, el PMI en inglés, que mide la actividad manufacturera, también reportó una caída estrepitosa a un mínimo de 8 meses. Esto lo sitúa en 46.8 en julio. Idealmente este número se supone que debería de estar, imagínense, por encima de 50. Es una caída que no solamente afecta a la producción,
sino que también la creación de los empleos en Estados Unidos, porque muchas fábricas están reduciendo personal o están congelando sus contrataciones. ¿Cuál es la razón? Bueno, pues los altos tipos de interés básicamente. La Reserva Federal de Estados Unidos había mantenido tasas de interés altas para intentar combatir la inflación, pero todo eso tiene un costo. Lo habíamos nosotros dicho por meses en esta mesa y finalmente pasó. ¿Qué sucedió? Pues que los altos tipos de interés terminaron por ser un balazo más en el pie porque redujo el exceso de dinero en la economía estadounidense y eso limita la expansión y perjudica la manufactura al final del día. La Fed dice, y esto es muy preocupante, que va a haber una reducción de las tasas en septiembre, pero a estas alturas ya no sabemos. Muchos expertos temen que esto pueda afectar todavía más el crecimiento económico y los inversores están cada vez más cautelosos, tienen más miedo, se están alejando del mercado de valores y lo que están haciendo es moviéndose hacia los bonos del gobierno que eran considerados los más seguros, pero también los mismos bonos del Tesoro estadounidense reportaron ayer una caída precisamente por estos números. Entonces parece que incluso el refugio más seguro, que era la moneda de reserva mundial, pues ya no es tan seguro. Y a esto hay que sumarle las tensiones geopolíticas de las que siempre hablamos en este canal. Todos los ataques, déjense de los ataques de Rusia y Ucrania. Ahora súmenle Líbano, Irán, Yemen, que pues por supuesto Palestina, todos contra Israel, Israel contra todo Medio Oriente. Todo eso influye muchísimo en las decisiones de inversión y le da, por supuesto, más riesgo, más tensión a la a la posibilidad de una crisis económica mundial, sobre todo cuando todos estos factores los metemos en una licuadora, que es lo que está sucediendo aquí, y están generando el cóctel perfecto para una crisis global. Hay un panorama económico muy inquietante, hay caídas significativas en los mercados bursátiles. Ayer vimos una clara muestra de eso. Hay un aumento desmedido de las solicitudes de desempleo en Estados Unidos. Eso nos habla de que la gente en estos momentos es más la gente desempleada de lo que había hace apenas unos meses y la desaceleración de la manufactura, que son señales muy claras de que la economía estadounidense está en problemas y está pasando a atraer al resto de las economías del mundo, porque aunque los inversores busquen un refugio en los bonos del gobierno, pues repito, ya ni siquiera esto resultó ser un lugar seguro. Entonces, ¿qué podemos esperar? Y esto es lo más grave, porque los economistas están advirtiendo que podríamos estar viendo apenas solo el comienzo de una de las crisis más terribles que ha tenido el mundo. Ojalá no sea así, pero al llamado Viernes Negro que se vivió ayer en el mundo, en donde los mercados se mostraron ser sumamente frágiles, en donde esa recuperación económica de la que nos habían hablado tantos, pues resultó ser una mentira, y las decisiones de la Reserva Federal en los próximos meses van a ser cruciales para saber qué fue lo que pasó aquí. Van a recortar las tasas de interés, se van a arriesgar a otro descalabro con lo que podría generar un daño económico más grande, o las van a mantener altas y entonces tasas de interés altas es algo que nadie quiere ver, pero que lamentablemente está ardiendo al mundo. Y hay una realidad ya, que estamos en un momento muy crítico en este viernes rojo, pues, en donde se está presagiando apenas una probada de lo que puede ser que venga. Los datos económicos actuales nos están mostrando precisamente esta situación de la que hoy muchos medios están hablando. Algunos le dicen Viernes Negro, otros le dicen Viernes Rojos, pero lo que sí es que las políticas monetarias, las decisiones de inversiones, todas estas tensiones geopolíticas ya están pasando la factura precisamente, y esa factura, Alba, viene a nuestro nombre y somos los que la vamos a pagar. Así es, viene a nuestro nombre y viene muy, muy cargadita. Porque yo averiguaba y decía, ¿pero por qué viene esto cuando se suponía que la economía de Estados Unidos había crecido casi 1 punto porcentual más de lo que habían predicho? La semana pasada bajaron las tasas. Bajaron las tasas y entonces, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué se desbalanceó todo tan rápido y de golpe? Fue muy notorio el cambio.
Y bueno, pues es que aunque la cifra oficial dicen que fue de 2.9, pues es engañoso, ¿verdad? Porque hay otros sectores económicos que no están mostrando esa misma fortaleza. Entonces, una parte creció, pero la demás no. Como decimos en México, maquillaron los números a conveniencia. Alguien quería reelegirse, Biden. Entonces, pues utilizó lo que en México diríamos el estilo del viejo PRI para maquillar los números. Aparte, como tú decías, el desempleo. Está en más de 1.9 millones de personas en desempleo en Estados Unidos. Luego, la deuda de las tarjetas de crédito está en más de 1.13 billones de dólares. Este número es un indicador muy fuerte porque quiere decir que muchísima gente depende de las tarjetas de crédito para llegar a final de mes porque no alcanza el dinero. La inflación está por los cielos. La renta en muchísimas partes de Estados Unidos y en el mundo está por los cielos. Eso es algo que no podemos negar. Y en estos países todo lo tienes, pero todo lo debes. Exacto, todo lo tienes a crédito. Entonces, esa es una preocupación muy fuerte. La gente necesita el crédito para poder subsistir. Pero, ¿qué pasa cuando esa gente ya no puede pagar las tarjetas de crédito? Mucha gente está cayendo en impago de las deudas porque ya se les salió de control. Ni siquiera pueden pagar las deudas. O sea, están como en una rueda en donde no pueden salir del engranaje y eso afecta también a la economía, aunque pareciera ser que le conviene al banco, no siempre, porque hay gente que ya dejó completamente de pagar las tarjetas y se viene peor porque hay mucha más gente utilizándolas. Y luego, pues, la inflación. A Biden en su mandato tuvo la brillante idea de imprimir muchísimo dinero y eso tiene consecuencias que él pensó que iba a poder tener bajo control y pues no, señor. Se le salieron de control porque él no es el candidato para la reelección y ahora está dejando una bomba de tiempo, ya sea para Kamala Harris o para, más bien para Donald Trump. Una bomba de tiempo que les va a explotar, una bomba que aunque no hubiese quedado a alguien más, que no hubiera sido él, a él le hubiera estallado. Sí, pero ya para cuando estallara ya hubiera sido reelecto por otros 4 años y ya qué, pues hay que aguantarnos todos. Y digo todos, no nada más los estadounidenses, porque Biden está ardiendo al mundo entero. Sí. Bueno, pues por esto vemos precisamente esto del Viernes Negro, Alba, o Rojo, como le quieran llamar en distintos medios, pero coincidimos en que fue un viernes catastrófico. Sí. Esto no es lo peor. Lo peor es que casi todos los analistas, casi todos los portales especializados en finanzas, Bank Magazine, Bloomberg, todos los principales portales están coincidiendo en que lo más peligroso es que esto podría ser apenas el preludio de lo que se viene. Sí. Y eso, Alba, es de escalofríos porque yo recuerdo que una de nuestras mejores amigas nos decía, y es bueno tener este consejo de alguien que ha crecido y vivido siempre aquí en Canadá y adaptado a esta economía. Si un día ustedes tienen problemas financieros, paren de pagar todo, excepto su hipoteca. Olvídense de pagar el gas, la luz, tarjetas de crédito, el carro, todo. Prioricen la hipoteca, porque el problema es que si dejan de pagar su hipoteca por más de 3 meses, el banco se las puede recoger de inmediato. Y entonces, Alba, esto es gravísimo porque si tú nos estabas comentando la situación de las tasas de interés y el problema con las tarjetas de crédito, pero lo siguiente que va a venir es la burbuja inmobiliaria, al menos aquí en Canadá, porque hubo demasiada especulación con tasas bajas, ofertas de compras de casas sobre precios y encima este índice que está saliéndose de control, pues ya lo que nos habla es que lo próximo que vamos a ver es que podría estar en riesgo que reviente la burbuja inmobiliaria, que miles de personas se queden sin hogar y que incluso en algún punto digan, pues prefiero no pagarte mi casa porque te compré una casa, ya lo hemos dicho, de 1.5 millones. Ahora me dices que el valor real de esa casa es de 800,000. Me subes la tasa de interés y esa casa ya me queda de 1.800.000. Estoy pagándote más de lo doble de lo que vale. Mejor llévatela. Oye, me declaro en bancarrota. Y eso pasó en Estados Unidos en el 2009. Bueno, parece que a Biden le importa muy poco con tal de esa opción que él pensaba que tenía de reelegirse porque, Alba, como decimos en México, pero más precisamente en mi puerto de Veracruz, alguien nos choreó al mundo entero.
porque esto no se supone que estuviera pasando. Bajaron las tasas de interés. Yo estoy seguro que se jugaron con los números para dar una impresión de que las cosas estaban mejorando. Y eso fue una mentira. Entonces, lo que hubo una terrible especulación, hoy está reventando y aquí tenemos las consecuencias. Claro, y de que maquillan los números, por supuesto que los maquillan. No es algo que solo pasa en nuestros gobiernos en Latinoamérica. También en estos tan afamados países del G7 y del primer mundo lo hacen. Y se los decimos con conocimiento de causa. Nosotros hace unos meses posteamos una oferta de empleo. Oh, sí. Entonces la posteamos en el portal oficial del gobierno de Canadá. Hicimos todo el trámite. Jobbank. Hicimos todo el trámite. Se posteó la oferta de empleo. La posición se cubrió. Que sí, ya, fíjate que ahorita me quedé pensando más que Jobbank es Jokebank, porque sí. Es un chiste eso, ¿eh? Es un chiste, pero bueno, se cubrió la vacante que teníamos. Ya pasó, hicimos todo lo que se tenía que hacer conforme a la ley. Entonces nos llegaron unos correos. Tienen que contestar una encuesta, es por ley. La tienen que contestar. Contestamos la encuesta. No hay problema. Cumplimos con el requerimiento del gobierno. A los 3 meses, otra vez, tienes que contestarla y estás obligado por ley. Ok, lo hicimos. A los 3 meses, otra vez, lo volvimos a hacer y ya luego dijimos, oye, por ley ya pasaron. Ahora ya es casi cada 3 semanas. Casi cada 3 semanas están llamándote y es que tienes que contestar, es que cuántos empleados, es que cuántas fuentes de empleo estás generando. Y cuando le dices, bueno, ok, ¿qué quieres saber? ¿No vas a contratar pronto? ¿No será que tendrás una chambita pronto? Sí. ¿Qué quieren hacer, amigos? Maquillar. Inflar los números. Les urge tener datos de empleo. Aunque sean ficticios, aunque tú le digas. Aunque sean futuros. Sí, probablemente el próximo año vayamos a necesitar. En paz, ¿no? Sí, vamos a necesitar más personas. Entonces ellos toman ese probablemente como que tú vas a contratar una expectativa. Es que va a crecer el empleo. Y es lo que están haciendo. Y mucha gente está tan cansada de que les estén llame y llame que dicen, sí, probablemente el próximo año voy a necesitar 10. Aunque no vayan a necesitar con tal de quitárselos de encima. Y ellos inflan sus números. Nosotros nos dimos cuenta. O sea, de que lo hacen, buscan la manera de mediar. Nosotros vivimos en un pueblo pequeño. Entonces, es un pueblo pequeño en donde veías los letreros de se busca trabajadores por mucho tiempo porque no habíamos tanta gente. Empezó a venir más inmigración, ya hemos encontrado más latinos en nuestro pueblo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Está llegando más gente a vivir al pueblo. El pueblo está creciendo muchísimo. Ahora el problema es que mucha de la gente que está viniendo no encuentra empleo, ni en el pueblo cuando antes sobraba el empleo. No encuentran trabajo, ni en los pueblos cercanos, ni en las ciudades cercanas, porque ya se está volviendo muy difícil. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de que efectivamente la economía no está creciendo como nos lo están diciendo. Sus números de las creaciones de empleo no coinciden con lo que se está viendo realmente en las calles. Ahora, para aclarar, estos inmigrantes que llegaron al pueblo no es que llegaran recién desempacados de nuestros países. Exacto, no, ya vivían en Canadá. Pero hubo un desplazamiento porque la renta está carísima. Las rentas están carísimas, entonces pagar renta en Toronto es una locura. Aquí, por supuesto, que es más económico. Entonces, la gente está buscando opciones más, digamos, más cómodas, más económicas. Sí. Y aquí también había empleo. Ahora no lo hay, ni aquí ni en ningún lado. Sí, y no es porque, llegó la inmigración. No, es que no se están creando fuentes de empleo. Algunos negocios pequeños están cerrando porque no tienen muchas ventas. ¿Por qué? Porque no hay suficiente empleo, todo está carísimo. Entonces, ¿qué empieza a hacer uno? Pues recorta los gastos innecesarios. Las salidas a comer, las salidas a comprar cositas que no son tan necesarias, es lo primero que recortas. Te quedas el dinero para lo esencial, que es la comida, tu renta o tu pago de la casa, tu pago de las tarjetas. Priorizas. Entonces, sí. Las salidas de placer, pues las empiezas a cortar y por eso vemos muchos restaurantes que desafortunadamente están cerrando. Y en nuestra encuesta del día, el Viernes Rojo es el preludio de un colapso financiero. Sí, totalmente. No es tan grave. O C, es imposible decir. Voten, amigos. ¿Ustedes qué creen? ¿Realmente creen que sea el preludio? Yo creo que, como decía alguien en el chat, es que Biden no toma las decisiones. Pues no, pero es el que está en la foto. Entonces se tiene que decir Biden. Es como Zelensky, no toma las decisiones, pero es el que está en la foto.
Y no nada más de Biden, Alba. Yo creo que también de muchos de nuestros líderes del G7, casi todos coinciden en elecciones casi al mismo tiempo, si te fijas. Entonces, por supuesto que les convenía a todos tratar de, mira, vamos a llamarlo de una forma amable, no digamos falsear números, amortiguar las estadísticas. Amortiguar la vida real. Amortiguar el las real. estadísticas para decir, bueno, pues no estamos tan mal cuando sí lo estábamos. Exacto. Y ahora que ya las elecciones están pasando, ya Francia obtuvo sus terribles resultados. Vimos lo mismo en Reino Unido, por ejemplo. Sí. En Italia ya pasaron las elecciones. A Giorgia Meloni le fue muy bien. Gracias a Dios, a mí me cae bien. Es la única del G7, francamente. Trudeau es un... Bueno, luego les digo qué es. En unos meses ya se vienen las elecciones y por supuesto que vamos a votar nosotros por los conservadores. Sí, no. Ni loco votaría por Trudeau, No, ni por nada que tenga que ver con Trudeau como el NDP. Ha llevado a Canadá a un desastre económico. Es el primer ministro menos querido de la historia. ¿Después de su papi? Sí, misma historia con Biden. Y bueno, pues ahora que ya están descartadas sus aspiraciones políticas, sueltan la bomba de los verdaderos números y ¡oh, sorpresa, Alba! ¡Oh, sorpresa! Ahí está la realidad. Muchas gracias, por cierto, a todos los que participaron en nuestra encuesta de YouTube. El Viernes Rojo es el preludio de un colapso financiero. Las opciones son sí, totalmente. 68% cree que esto es evidentemente la antesala de lo que viene. El 17% cree que es imposible decir y el 15% cree que no es tan grave. A mí me gustaría también pensar, Alba, que esto no es tan grave, pero ojalá que no nos cargue el payaso. Maduro no es ningún tonto. Tenía un as bajo la manga. Tal vez era un úsese en caso de emergencia y la emergencia llegó. Y la usó. Se la ha jugado. Quitarle a Occidente todo el control de los yacimientos de petróleo y de gas de Venezuela y entregárselos a los BRICS. Ahora tal vez estén pensando que esos yacimientos nunca han estado en manos de Estados Unidos, pero no es así. No es así. Después de que Occidente y sus aliados en América del Sur mostraron este profundo descontento con los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, pues Caracas tomó una decisión contundente que ha sido como una patada en la espinilla para Washington. Le permitió nada más y nada menos que la transferencia de áreas de petróleo y de gas para el desarrollo de los Estados miembros de los BRICS. Esta jugada no solamente está desafiando la hegemonía de Estados Unidos sobre el control del petróleo y como moneda de reserva mundial, sino que también está redefiniendo todo el mapa energético global. Vaya jugada la que ha hecho Maduro, que, miren, no, dejemos de hablar un momento de los resultados electorales de Venezuela. Esto es otra cosa. Esto cambia por completo el escenario internacional, porque aunque pensemos que Venezuela no es un país con muchas riquezas económicas, lo dijimos y lo repetimos, tiene las reservas probadas de petróleo más grandes de todo el planeta. Más que Arabia Saudita, más que Qatar, más que cualquiera. ¿Qué implicaciones va a tener esta jugada de emergencia ahora? ¿Cómo esto podría desencadenar un verdadero jaque al rey para Estados Unidos? Esta situación en Venezuela ya es demasiado tensa. Anthony Blinken, el secretario de los Estados Unidos, ya se ha comunicado con los opositores de Maduro e incluso los felicitó por haber recibido, dijo Blinken, la mayoría de los votos en su última elección. Parece que están decididos a derrocar al gobierno mediante una revolución de color e incluso aceptan la posibilidad de una guerra civil y de una intervención extranjera. Y por supuesto que hay reacciones ya por todos bandos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó el viernes las denuncias de fraude electoral como una trampa apoyada por Estados Unidos para justificar un golpe de Estado y agradeció a Brasil, Colombia y México por gestiones por un acuerdo político en su país.
El Consejo Nacional Electoral confirmó con el 97% de las actas revisadas la reelección de Maduro, con 52% de los votos y la obtención del 43% de los sufragios del opositor Edmundo González Urrutia. Que el gobierno de los Estados Unidos, junto a Elon Musk y la internacional fascista de Milei, están al frente de un proceso de desestabilización y de un golpe de Estado en este momento contra el pueblo y contra la democracia. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, sostuvo el jueves en un comunicado que había abrumadora evidencia de un triunfo del opositor Edmundo González Urrutia en las presidenciales del domingo 28 de julio. La oposición venezolana sostiene que posee copias de más del 80% de las actas y que González obtuvo 67% de los sufragios. Lo que tiene es la trampa que intentaron imponer con la guerra cibernética el domingo. Eso es lo que tienen. Por eso es que Blinken se desespera en un gesto inusual en la diplomacia estadounidense y sale a decir que ellos tienen los resultados. Naguará, pues, diríamos desde aquí. O sea, Blinken, el Departamento de Estado, tiene los resultados. El gobierno chavista alega que en esas actas faltan firmas de testigos de los partidos políticos y de los operadores de las máquinas de votación, rúbricas exigidas en el proceso. En tanto, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela pidió a la autoridad electoral que le entregue las actas de escrutinio de las mesas electorales a nivel nacional y el acta de totalización definitiva, así como las de adjudicación del triunfo a Maduro y la proclamación. Maduro agradeció las gestiones de los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, Colombia, Gustavo Petro y México, Andrés Manuel López Obrador, en pro de un acuerdo político, en medio de protestas opositoras, en las que han muerto al menos una decena de civiles. Sacaron un comunicado muy bueno ayer. A mí yo lo he dicho, lo voy a volver a repetir, a mí me da mucha risa cuando vemos cómo a nuestro vecino del norte le preocupa tanto Venezuela. Y no es que al mundo no nos deba preocupar Venezuela, no me malinterpreten. Pero todos sabemos la razón principal por la que a nuestro vecino le interesa tanto Venezuela. Y es que es el país con más reservas de petróleo probadas en el mundo. Que muchas veces dicen, bueno, es que es un petróleo muy, muy pesado, muy difícil de refinar. A como está avanzando la tecnología y a como estamos viendo que las reservas de petróleo en muchas otras partes están disminuyendo, pues no importa qué tan pesado sea, siempre tiene la capacidad de refinarse. Y sabemos que al mundo lo mueve el petróleo y lo mueven los intereses. ¿Por qué? Si es del mismo petróleo que está en la Guyana, porque en la Guyana sí llegó ExxonMobil y les hicieron un mega fraude. Porque no vengan a decirnos ahora que solo llegaron para llevarle a la Guyana la riqueza prometida, porque los robaron. Les hicieron un cálculo supuestamente por reservas que resultaron ser muchísimo menor y les están dando un 20% de esa participación de unas reservas que no son ni siquiera la mitad de las reservas reales. Los robaron, pero ellos aceptaron firmar. Entonces imagínense, si la Guyana, que es un pedacito muy pequeño, tiene esas reservas, ¿cuánto no tiene Venezuela? Y ese es el verdadero interés. Porque si vemos las declaraciones que han tenido en la Casa Blanca durante mucho tiempo, ¿por qué se centran principalmente en señalar solamente a Venezuela cuando ha habido fraudes electorales en muchísimas partes del mundo? Bueno, ¿quieres que te cuente un chiste y que te dé un ejemplo? Dale. Perdón que te interrumpa en esto, pero a partir de que Blinken... Te voy a decir cuáles son las últimas elecciones fraudulentas o señaladas de posible fraude cometidas en los últimos 4 años. ¿Quieres saber cuál es la primera? Estados Unidos. Claro. La elección de Blinken, de Biden, perdón, en la que Blinken ahora es secretario de Estado. Esa elección de Biden fue señalada por fraudulenta. Eso le costó la chamba a Tucker Carlson incluso. Sí. Lo corrieron de Fox News por exponer cómo la elección gracias a la cual Blinken es secretario de Estado estuvo cuestionada por fraudulenta. Blinken Calladito. se cayó. Bielorrusia en el 2020, claro que salió también y hubo un pronunciamiento de Blinken porque pues Bielorrusia es un aliado de Rusia. Pero ¿sabes en dónde más hubo una elección tachada de fraudulenta y Blinken se quedó totalmente callado? En Myanmar. En Myanmar no se pronunció
sobre ese proceso electoral aún cuando estábamos hablando de un golpe de Estado militar en el 2021, una violación total a la democracia, a los derechos humanos? O sea, ¿qué más puede haber digamos, catastrófico que un golpe militar que no respeta las votaciones, que no respeta los derechos humanos, en donde hay muertos? Y Blinken se cayó. ¿Por qué se cayó Blinken? Muy sencillo. Pues hay que voltear tantito a Myanmar y ver cómo tiene relaciones muy específicas Estados Unidos aquí, porque es su gran aliado en Asia-Pacífico. ¿Contra quién? Pues contra China. Si no tiene la influencia de Myanmar, pues ¿cómo va a hacer frente a China? Entonces, no solamente Blinken no se pronunció, sino el que calla otorga. Es decir, cuando se queda callado de un golpe de Estado que no respeta los resultados electorales en Myanmar, de alguna manera convalida, Alba, lo que sucedió aquí. Ahora, ¿por qué en Venezuela sí habla y en Myanmar no? O en su propia elección. Porque le conviene. Claro. Ojo que yo no estoy diciendo, y no me confundan, no estoy diciendo que si es cierto o que no es cierto, pero lo que sí que en algo tengo que decir: ¿cómo conoce el Departamento de Estado de los Estados Unidos el resultado electoral de Venezuela? Y no conoce el suyo propio. Y no conoce el suyo propio. ¿Cómo no conocía los resultados de Myanmar? Pues que tiene un Consejo Nacional Electoral Alterno en Venezuela. Pero el hecho, Alba, de que entable relaciones específicas y haga una llamada con la oposición, específicamente con Edmundo González, pues se ve raro. Y hasta estos momentos, pues parece que esto está siendo muy controvertido, porque incluso Maduro advirtió a través del canal estatal BTV que si Estados Unidos y sus aliados continuaban, a lo que él dijo, desestabilizando al país, los yacimientos de petróleo, fíjense, puso el dedo en la llaga, le pisa un callo muy doloroso a Estados Unidos. La amenaza que hace Maduro es: si siguen con esto, los yacimientos de petróleo de Venezuela, que son los más grandes del mundo, y también los de gas, van a ser transferidos a los aliados de Caracas. ¿Saben dónde? En los BRICS. Es la nota, por supuesto se las muestro, algunas de las lecturas recomendadas, por supuesto, como siempre, que vale la pena leer. Este no es un simple discurso, no es una amenaza cualquiera, hay muchísimo en juego. Por ejemplo, y les decía yo hace rato, ¿por qué Blinken llama a González Urrutia y a María Corina Machado cuando en Myanmar, que hubo un golpe de Estado escandaloso en febrero del 21, se quedó callado y no dijo nada? Bueno, pues es que ahora este dedo en la llaga está doliendo muchísimo, porque Estados Unidos sí que tiene intereses en el petróleo venezolano, no en un futuro. Ahora, no sé si muchos tal vez no lo sepan, pero por ejemplo Chevron, que es una de las mayores corporaciones energéticas estadounidenses, tiene 5 empresas conjuntas con Venezuela en estos momentos. Petróleos de Venezuela, PDVSA, por ejemplo. Estas empresas están distribuidas estratégicamente en varios yacimientos claves del país, y eso sería un golpe terrible para Estados Unidos, justo en donde más le duele, en el bolsillo del petróleo. Miren, vamos a hablar, por ejemplo, de Lauren en el Caribe, en el Mar Caribe. Chevron ahí tiene el 60% de ese campo, el 60% de la explotación de ese campo, que produce aproximadamente 25,000 barriles de petróleo por día. Bueno, pues es una pieza clave para la producción de lo que se ha denominado offshore de Venezuela, y su ubicación, pues en el Mar Caribe, pues lo hace sumamente estratégico y poderoso para Estados Unidos, porque desde ahí exporta el petróleo venezolano a mercados más cercanos y de ahí pues explota y explora nuevas reservas. Entonces Estados Unidos sí tiene intereses en estos momentos y ganancias en la explotación del petróleo venezolano. Hay muchísimas sanciones, pero sigue teniendo algunos tentáculos ahí por conveniencia mutua. No nos engañemos, no es un favor para nadie, pero no es el único. Luego tenemos el campo Boscán en el estado Zulia. Ahí Chevron tiene una participación del 39.2% según datos oficiales. Es un campo que es uno de los más antiguos en producción de Venezuela y está operando desde la década de 1940. Actualmente se estima, según varias fuentes, que produce alrededor de 115,000 barriles diarios.
Es muy conocido por su crudo pesado y extra pesado. Sí, eso requiere tecnologías muy avanzadas para poder extraer ese petróleo, para refinarlo, pero no es el único. Luego está, por ejemplo, el campo venezolano de Carabobo en el estado de Anzoátegui, y es uno de los proyectos, de hecho, más ambiciosos dentro de la faja petrolífera del Orinoco, una región que alberga una de las mayores reservas de crudo pesado del mundo. Y adivinen quién está metido aquí. Chevron de nuevo. Chevron tiene ahí un 34% de participación junto con PDVSA. Entonces, en ese campo la producción se estima que en estos momentos ronda alrededor de 200,000 barriles diarios, con planes de expansión que podrían elevar esa cifra muchísimo más que eso en los próximos años. No acaba ahí el cuento. El campo Orinoco tiene un 30% de participación también con Chevron, y es una faja petrolífera del Orinoco que es también muy importante, porque de ahí sale una cantidad tremenda de barriles de petróleo, de 220,000 millones de barriles de crudo recuperables, se estima. Imagínense lo que Maduro está diciendo nada más en uno de esos pozos es: te vas a ir despidiendo de 220,000 millones de barriles nada más en uno, pero tienes muchos. La producción en esa área es de 150,000 barriles diarios. 150,000 barriles diarios que Estados Unidos tiene ahí en participación, pero tiene un potencial para aumentar eso, amigos, de una forma tremenda. Y finalmente está el campo cercano de Maracaibo en el estado de Zulia, donde Chevron posee un 25.2%. Ese campo no solamente es muy importante por su producción, que hablamos, pues tampoco está de despreciar, 60,000 barriles diarios. También tiene una infraestructura muy desarrollada que incluye oleoductos, instalaciones de almacenamiento, puertos de exportación. Y ahora adivinen qué, jaque mate. Si esos activos se transfieren a los BRICS, pues no estamos hablando de una simple pérdida de 1,000 barriles de petróleo para Estados Unidos. Es una baraja, un as bajo la manga muy poderosa, muy arriesgada, claro. Por eso, claro, amigos, no nos confundamos de verdad. ¿Ustedes creen que por alguna razón mágica a Blinken le enamora a Venezuela pero le importa poco Myanmar? Pues por supuesto que no. La razón por la que Myanmar se quedó callado es porque es una pieza vital para su lucha en la influencia contra China. Pero en Venezuela estamos hablando de miles de millones de barriles de petróleo que hoy están volando ya en la línea por esta amenaza que ha lanzado Maduro. ¿Y quién creen que gana la partida? Pues los BRICS, que por supuesto se estaban frotando las manos y parece que una vez más le han ganado esta partida energética. Son cifras que explican pues cómo podría haber una posible disminución de 550,000 barriles diarios de producción controlada por estas empresas estadounidenses, que si lo traducimos ahora a términos financieros, a precios actuales este crudo representaría para Estados Unidos una pérdida potencial de ingresos. ¿Sabes de cuánto, Alba? 15,000 millones de dólares. Lo que está diciendo Maduro es: te voy a quitar de la bolsa 15,000 millones de dólares si no le bajas. Claro. Y, por supuesto, Blinken dice: pues yo te voy a quitar todo si no le bajas, porque también tengo mis ases bajo la manga. Tengo la sartén por el mango. Tengo también una barajita aquí y alguno que otro amiguito allá. Entonces, mucho más allá del impacto económico, amigos, lo que hay aquí es un interés petrolero tremendo. Por eso nos explicamos por qué en unos lados se callan y en otros hacen mucha bulla. Venezuela tiene su situación y su conflicto muy complicado que tienen que resolver. Al resto del mundo le importa poco. Al resto del mundo le importa que Venezuela está sentado sobre barriles, miles de millones de barriles de petróleo. ¿Y quién se va a quedar con eso? Dependiendo de quién gane. Porque en este caso ahora los BRICS ya estarían ganando un acceso directo a uno de los mercados petroleros más ricos de todo el planeta Tierra. De hecho es el más grande, más que el propio Rusia, en términos de reservas probadas. Entonces, esto, claro que podría cambiar todas las rutas comerciales. Todos los flujos de inversión cambiarían. China e India, que son, por ejemplo, dos miembros de los BRICS, que son dos grandes consumidores de energía y que están buscando constantemente asegurar fuentes estables y diversificadas de petróleo, pues sonríen con Venezuela hoy ante esta noticia, mientras Blinken está viendo una amenaza de una pérdida terrible, 15,000 millones de dólares nada más para empezar. Imagínense
pues la entrada de estos países en el sector petrolero venezolano no solamente les va a asegurar suministros para sus crecientes demandas energéticas, sino que claro que también los va a volver multimillonarios. Van a ser socios en una cuestión que no se pensaba que podría ocurrir porque ya había contratos con Estados Unidos y ya había convenios muy establecidos. Y para la mala suerte de Blinken y Biden, pues Maduro ahora está amenazando con asegurar gran parte de esas reservas de petróleo que antes tenía Estados Unidos para apalancar al mercado de los BRICS. Y claro, los países BRICS no solamente están más que contentos con esta oferta, sino que también están tratando de reforzar esta idea para que no se arrepienta Maduro, prometiendo inversiones en la industria siderúrgica. Ya hay muchas ofertas en muy pocas horas de empresas de aluminio, fábricas de briquetas, muchas áreas claves, porque la mayor inversión actual en el sector petrolero ya está en estos momentos en pleno apogeo. Y con estas alianzas, Venezuela no solamente está buscando, pues Maduro, sobrevivir políticamente, sino que también está buscando una venganza muy dolorosa contra Washington. Maduro, que ha estado en el poder desde abril de 2013, pues ahora espera formalizar ya la entrada de Venezuela a los BRICS en la próxima cumbre que va a ser en Kazán en octubre, pero ahora llega pisándole un callo bastante doloroso a Washington, Alba. Como diríamos en mi rancho, como la avestruz. Muy difícil, sobre todo porque muchos amigos en el chat están diciendo que son de Venezuela, de que no sirve tener tanto petróleo si no lo vemos, o sea, que los venezolanos decidan. Y es cierto, ellos tienen que decidir qué es lo mejor para su país, y eso es muy cierto. Pero también se les ha olvidado algo, las sanciones no se las autoimpuso Venezuela, claro. Se las puso quien ahora les quiere llevar democracia. Y me dicen, pero Rusia tiene todas las sanciones del mundo, sí. Pero Rusia es una economía que no depende del dólar desde hace muchísimos años. Desafortunadamente, en América, prácticamente y en muchas otras economías del mundo, nuestras economías dependen del dólar. Entonces, cuando el dólar te pone sanciones, nuestras economías sufren. Cuando tú no dependes del dólar, tu economía no puede sufrir porque te pongan las sanciones. Esa es la diferencia que tiene Rusia. Rusia ya pasó por eso. Ahora, ¿qué pasa con los países como en África? África es riquísima en uranio, en litio, en diamantes, en oro, en muchas cosas. ¿Acaso tienen un poco el pueblo africano está disfrutando de esas riquezas? Por supuesto que no. Nosotros poníamos el caso de la familia Bongo. Estuvo más de 40 años en el poder con la complicidad de Francia y de Estados Unidos. ¿Dónde tenían sus residencias las familias Bongo? La tienen en Estados Unidos. En Miami se descubrió que la nuera del presidente Bongo tiene una mansión de más de $25 millones en Miami. ¿De dónde ese dinero si en el país que ellos están gobernando no tienen las calles pavimentadas? Es uno de los países más pobres de África. Son riquísimos en petróleo, pero todo ese dinero se lo queda a la familia Bongo. Hacen elecciones y un año es el papá el candidato, otro año es el hijo, otro año es el otro hijo y luego regresa de nuevo al papá. Son elecciones simuladas, no hay una democracia, pero ahí nadie se ha puesto a decir no hay democracia. No, al contrario, ¿por qué? Porque están del lado de Francia y de Estados Unidos. Cuando el pueblo hizo un golpe de Estado, entonces Estados Unidos y Francia enseguida metieron las manos. Y no es porque les interesara la democracia inexistente desde hace 40 años. Es porque Rusia se había metido a quitarles el control sobre el petróleo y sobre los recursos naturales que ellos tenían bajo su mandato. Si nos vamos al Níger, podemos encontrar la misma historia. Desafortunadamente no es que les importe si los ciudadanos de ese país están bien económicamente, si tienen que comer, si tienen buena educación y buena salud. No. Van sobre los recursos naturales. La democracia es un cuento que se han inventado para vendernos, que llevan la justicia, pero realmente no llevan justicia, no llevan democracia, llevan sus intereses. Todo el mundo se mueve por intereses, solo que hay que ver en medio de esos intereses al pueblo qué es lo que más le conviene. Claro. Mira, dice aquí uno de nuestros amigos, déjame ponerte el comentario, porque se me hace muy interesante su pregunta.
dice, PDVSA está confiscado ya, que no. Y yo creo que es importante aclarar esta situación, Alba, porque no ha sido confiscado. Lo que ha pasado más bien es que el gobierno de Maduro ha tomado medidas para transferir el control de ciertos yacimientos de petróleo y gas, ahora amenazando a quitárselos a la participación que tiene Chevron para darle eso al control de los BRICS. Y eso pues sería una estrategia muy poderosa no solamente para contrarrestar la influencia de Estados Unidos, sino también para pisarle, repito, un callo dolorosísimo de $15 mil millones a Washington. Y pues para ellos sí es muy grave, porque con este anuncio de que PDVSA encima de eso ya utilizaría monedas digitales para lo que serían las transacciones de petróleo, pues lograrían evitar usar el dólar, pero además muy probablemente ya estarían usando, porque ya es negocio completo, Alba, estarían usando la moneda de los BRICS o los yuanes o los rublos, porque ya sustituirían la participación de Washington de empresas estadounidenses y utilizarían solo a los BRICS. Claro. Veo un comentario de una amiga que me decía que me fuera a Venezuela para que viera lo de las sanciones. Lo hemos repetido en esta mesa muchas veces. Las sanciones no son para dañar al gobierno, son para dañar al pueblo, para ahorcarnos a nosotros. Porque yo se los decía la vez pasada y lo vuelvo a repetir. ¿Ustedes creen que en Cuba la familia que está en el poder, los Castro, han dejado de comer un solo día? ¿Han tenido o han estado en una fila para obtener gasolina? ¿No han tenido medicamentos? ¿No han tenido acceso a un hospital? Por supuesto que no. Ahora vámonos a Venezuela. ¿Ustedes creen que Maduro ha sufrido porque no ha podido llegar a fin de mes, porque no tiene suficiente gasolina, porque no tiene medicina, porque se está preocupado qué va a hacer el día de mañana? Por supuesto que no. Quienes están en el poder no sufren. Los que sufren es el pueblo. La gente que tiene que irse a formar más de una hora en una línea de gasolina para ver si alcanza. La gente que tiene que ver cómo le hace para poder llevar comida a su plato el día de mañana. Ellos son los que sufren. Las sanciones para eso están diseñadas, para ahorcarnos a nosotros, para que nosotros nos rebelemos, para que nosotros le exijamos al gobierno que acepte las condiciones de los demás. Para eso están diseñadas, no para que el gobierno sufra. Yo nunca he visto a un político que se quede sin comer. Claro, bueno, ni Castro, ni Díaz-Canel, ni, claro, aunque ellos iniciaron estos movimientos, pero en el caso de Fidel Castro, pero pues los gobiernos siempre tienen operatividad para funcionar y en la operatividad está que su presidente coma 3 veces al día. Claro. No lamentablemente así con los ciudadanos. Siempre es precisamente ahí donde se termina pagando. Lo que yo no alcanzo a entender, Alba, y déjame regresarme antes de presentar la encuesta, es ¿cómo es que si Chevron gana tanto de Venezuela, le pone tan feo el pie en el cuello? Es decir, bien que sacan ganancia, pero no por eso se tientan el corazón de decir, oye, nos está yendo súper bien ahí con las reservas de petróleo de Venezuela. La idea no es, bueno, ¿por qué no nos hacemos socios? No, vamos por todo. Quítale todo. Claro. Repito, amigos, ojalá este tipo de notas nos ayuden a reflexionar que se trata muy poco realmente de llevar la democracia occidental a Venezuela. Se trata de por qué Blinken habla con González Urrutia, pero no habló en su momento respaldando los resultados de Myanmar y condenando el golpe de Estado militar. Pues porque hay intereses. ¿Dónde está Guaidó? ¿Dónde está Guaidó, por ejemplo? Les importa muy poco la democracia de cada país. Esto se trata de petróleo, se trata de ganar. Las grandes potencias tienen pocos recursos y mucho dinero. ¿Cómo lo hacen? Explotando los recursos de otro. Y para eso hay que asegurarse de tener en la silla a alguien que permita esa explotación. Más allá de que si nos cae bien, mal, es bueno o malo, hay dictadores que permiten que saquen a sus países y esos, como la familia Bongo, nunca los tocan. El Viernes Rojo, Alba, perdón, que esta encuesta es de ayer. De antier. De antier, sí, pero sí. La encuesta del día de hoy, si me permiten, es ¿puede Estados Unidos recuperar el control del petróleo venezolano? Las opciones son muy interesantes. Sí puede, si hay un golpe de Estado. No, nunca va a poder mientras Maduro esté en el poder. O tal vez si levanta las sanciones. Los invitamos a votar. Me parece que esta encuesta, además que está bastante cerrada, Alba, está muy interesante.
Así es, hay un comentario aquí muy interesante, dice nuestra amiga Rita y Andri por el mundo, mejor explicado imposible, justo eso la gente no entiende, las sanciones son para perjudicar al pueblo y que sea el pueblo que se levante en contra del gobierno y no porque estoy diciendo que apoye a Maduro, exacto. Esas son las revoluciones de colores, así son. Exacto, es para desestabilizar y es para no ensuciarse ellos las manos, ellos agitan un poquito y no se ensucian las manos, nosotros hacemos la tarea difícil y ya luego vienen ellos. Cuando la cosa se pone un poco más difícil, entonces ya vienen a decir que ellos fueron a apaciguar, llevaron la paz, la democracia, la justicia social, mientras muchísima gente inocente del pueblo pierde la vida por los intereses de ellos, porque al final del día es eso. No es otra cosa y no es que esté a favor de Maduro, no. Yo se los decía. Ni tampoco de la familia Bongo. Ni de la familia Bongo, por supuesto que no. ¿Quiénes tienen que decidir qué es lo mejor para Venezuela? El pueblo venezolano, sin injerencia de Estados Unidos, sin injerencia de China, sin injerencia de Rusia. El petróleo es de ustedes, la tierra es de ustedes. Quienes están viviendo día a día ahí son ustedes. Pero en este momento todo mundo quiere meterle la mano a Venezuela porque tiene petróleo. Si no tuvieran ese petróleo... estarían como Myanmar, ni quien los pelara. Háganse cachos ustedes solos. Es duro, pero es real, sí, amigos. O sea, no se me sientan bastante, pero si en este momento, ni bastante ni poquito, Alba, pero si en este momento es una realidad, Venezuela no tuviera una gota de petróleo, Blinken estaría volteando para otro lado, nadie estaría pelando el resultado de Venezuela. ¿Saben por qué? A ver, no vayamos lejos. Ahí está Haití. Por ejemplo, ¿por qué no se meten a poner orden en Haití? Porque ya lo saquearon, amigos. Ya le sacaron todo. Ese pozo ya se secó. Esa entonces, piñata ya no tiene dulces. Claro. Entonces ya no hay que darle palazos porque ya le sacaron todo lo que le tenían que sacar. Triste, pero cierto. Simple así es como se manejan. Sí. Gracias a todos por votar en la encuesta, Alba, que esta vez sí estuvo empate. ¿Puede Estados Unidos recuperar el control de petróleo venezolano? Un empate. La mitad dice sí, el 41% dice sí hay un golpe de Estado. Y el otro 41% dice no, nunca, mientras Maduro está en el poder. Solo el 16% cree que sí se levantan las sanciones. Pero al final, Alba, coinciden en lo mismo. Uh-huh. Eso no se va a poder recuperar el control del petróleo venezolano a favor de Estados Unidos mientras Maduro esté en la silla. Entonces, ¿qué hay que hacer? Quítalo como un golpe de Estado. Que ya traen cuerda propia, Edmundo y eso. Ojo, yo no estoy diciendo ni que alguien ganó, ni que alguien perdió, ni que un golpe de Estado es lo que alguien quiere o no quiere. Pero si desde afuera... A ver, amigos, pensemos. Y si ustedes fueran las petroleras estadounidenses y están viendo cómo pierden $15,000 millones de la bolsa, ¿a poco no dirían, oye, si le mandamos $1,000 millones? Es más, ni siquiera eso, Alba. $2 millones, $10 millones al movimiento opositor para que haga un golpe de Estado y además mándale un bonche de armas, bombas molotov, pues es que ese dinero lo vamos a recuperar con creces. Imagínate, mandas 10 o 20 millones de dólares y vas a recuperar $15,000 millones, ¿dónde firmo? Claro, negociazo. Mira, te podría decir yo no lo haría y de verdad yo no lo haría. Una vez un amigo, un conocido me dijo, bueno, yo creo que necesitaría saber lo que se siente tener $15,000 millones, por ejemplo, y ya después dices si lo harías o no. Yo digo que no porque hay que tener escrúpulos. No todos pensamos igual y el dinero es canijo, Alba. Una vez que está enfrente, más de uno se va a ver y frota las manos y dice... No. Pues, óyeme, $15,000 millones, por eso nos regresamos la vida. Sí, a esta situación que ya la tienen más que resuelta. Pero de eso se trata esto, Alba. Esto se trata de control por los recursos naturales de Venezuela y esta partida hoy parece que la están ganando los BRICS, al menos hoy. Uh-huh. Mañana no sabemos porque con $15,000 millones de por medio, fácilmente las cosas pueden cambiar de un día para otro. Y lo que menos importa es la democracia de Venezuela, ¿eh? En este podcast no hablamos de eso. Y no porque no sea importante, sino porque la realidad que hoy hay detrás de Venezuela es esta. Es dura, pero es la realidad. Y eso es lo que las potencias están realmente buscando de Venezuela. Muchas gracias, amigos, por conectarse a nuestro podcast y nos vemos mañana. Hasta luego. Adiós.